¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos vamos a tener de invitado a Miquel López Dávila. Él es de Lima, Perú, es poeta, narrador, artista plástico, estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y Artes Plásticas en la Escuela Pública de Bellas Artes Ignacio Merino en Piura. Ha participado en diversos recitales de poesía y concursos de escritura. Ha publicado varios ebooks, unos cuentos clásicos de zombies, en coautoría con Z Romero, a quien tuvimos hace algunos programas atrás aquí, o cuentos desadaptados de igual forma, relatos cortos para no dormir. Es una colaboración. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre todo de esta última obra, una de las últimas, que es La Horda. Esta obra, La Horda, Los Condenados del Fuego, es la primera parte de una saga, un thriller, ¿no? Siendo esta última publicada bajo el sello de la editorial Caja Negra, que prontamente publicará también su libro Cuentos Desadaptados. Bueno, actualmente es colaborador activo de temas de difusión culturales de la región Piura. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre La Horda, Los Condenados del Fuego, ¿no? Más o menos, para ponernos en contexto, es ¿qué harías si zombies armados te cazaran por deporte? O sea, está orientado al tema zombie, pero desde un punto de vista andino, ¿no? Si se podría decir así. Entonces, ¿cómo estás? Ya lo tenemos aquí a Miquel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo y gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y bueno, sí, estamos comentando un poco sobre tu obra, La Horda, pero que sea una excusa para hablar un poco también sobre lo que te has inspirado para hacer esta obra. Dicho sea paso, hay algún capítulo ya publicado en internet o parte de él, de lectura gratuita, que lo vamos a compartir aquí en los comentarios para que lo puedan ver también ustedes, o leer, mejor dicho. Yo lo he leído, es una introducción muy interesante. Esto comienza el 17 de mayo de 1980 y lo que parecería, bueno, a mi entender, ¿no? Que fuera un ataque, no sé, terrorista, ¿no? ¿no? De esa época, pero al final se va transformando en que han salido pues los famosos condenados a cazar pues a los habitantes. ¿Y cómo va un poco no sé cómo te gustaría empezarlo? Eh, te doy carta abierta, Miguel, ¿cómo nos adentramos a este universo de la horda, de los zombies peruanos? Bueno, Rafael, te comento, ¿no? La novela La Horda, esta primera entrega se titula La Horda, Los Condenados del Fuego. Bueno, en el trayecto de la lectura de este primer libro, te darán cuenta a qué se debe el título. Obviamente va a ser una trilogía que consta de van a ser tres entregas, y en su conjunto la serie de libros se llama La Horda de los Condenados. Bueno, y en este libro abordo el tan conocido tópico zombie, tópico zombie que es muy frecuente en lo que es la cinematografía norteamericana, ¿no? Pero tomándolo desde una perspectiva nueva e innovadora, donde los personajes principales, o sea, los zombies, se desarrollan en un plano diferente al ya conocido por la literatura, como te comento, cinematográfica norteamericana. Es decir, que los zombies descritos en esta novela se construyen con características similares y a la vez un poco diferentes debido a que sus orígenes se dan en la cosmovisión andina y los pueblos sudamericanos. Estos zombies son conocidos por las leyendas y mitos andinos como condenados, y dadas las circunstancias de la ficción descrita en esta novela, los zombies son pensantes, son inteligentes y forman comunidades muy similares a las humanas. ¿Qué es Bueno, un condenado para ti? ¿Qué vendría a ser un condenado? O sea, fuera de la ficción que está muy interesante, vamos a seguir hablando de la horda, pero me interesaría conocer esto, ¿no? O sea, ¿en qué te has basado? Sobre todo si es que hay algo de realidad, ¿no? Y sobre todo si es que es peruano, andino, mucho mejor. Entonces, ¿tú cómo definirías a los condenados peruanos? ¿Qué son? ¿Quiénes son? bueno, los condenados, según la mitología andina o la cosmovisión andina peruana, son almas en pena, es decir, una especie de espíritus o muertos que vagan en el mundo terrenal debido a que existe algo que los sujeta fuertemente a este mundo.
quizás puede ser algo material, algo que específicamente los arraiga a esto, podrían ser, por ejemplo, en los Andes, los tapados. Sucede mucho con los tapados, que son tesoros ocultos, ¿no? Donde la persona ha enterrado o ha escondido algo que lo sujeta a este mundo terrenal después de muerto. Bueno, los condenados, según las creencias populares, pueden ser encontrados mayormente de noche, custodiando huacas, casas, chacras, o vagando inesperadamente así por inmediaciones cercanas a un pueblo. Mira, acá tengo un texto de Inocenci, de Zapata Inocenci, Ah, que ya, es este claro. autor. Sí, quizá lo hayan Javier. conocido. Sí, Ajá, estuvo acá en Javier el Zapata. programa. Acá ha estado en el programa. Ah, mira, a Sí, mí me sí, sí. encanta su libro. Acá tiene un libro que se llama Seres Mágicos del Perú, y Javier Zapata Inocenci, en la sección que dice Condenados, bueno, cito acá, ¿no? Dice, los condenados, también llamados manchachicus, entre paréntesis, lo que asusta o haya muerto, suelen matar o devorar a las personas con el afán de robarle su alma. Es en base a esta premisa que podríamos considerar que los condenados son la versión sudamericana en la cultura andina de los zombies. Bueno, y estos son referentes, bueno, ese es un texto mío, perdón, lo que estoy comentando, citando ahora sí a Javier Zapata Inocenci, nos dice esto, ¿no? Se le dice a aquel que se ha hecho merecedor de la pena eterna, el que ha sido castigado con el infierno. Desde la cosmovisión andina también son conocidos como manchachicus, lo que asusta o haya muerto, y se hacen presente tanto en la costa como en la sierra andina para acarrear la muerte de sus paisanos, en muchos casos comiendo sus carnes. Según las recopilaciones de Javier Zapata Inocenci, asumen la forma de un espectro transparente, o de una persona infestada de piojos o gusanos, o de un caballero silencioso, o de una sombra negra, hasta de un aire frío que eriza la piel, entre otras cosas. Más Wow, o menos. wow. O sea que esto encaja directamente con los zombies, pero perfecto. Bueno, más o menos, ¿no? Por lo menos en comer la carne, ¿no? Eso es Claro. bastante. Son antropófagos, caníbales. O bueno, pero son a la vez seres sobrenaturales, serían, ¿no? Aunque tendrían un origen. Habrían sido humanos, ¿no? Es lo que entendemos, ¿no? Habrían Claro. sido humanos que se han transformado, se han condenado, pues, ¿no? Pero dentro de esta gama de condenados. ¿Qué nombres podemos encontrar? ¿Hay una gran cantidad de nombres o solo los llamamos condenados? Porque yo escuché, yo tengo ahí mis dudas con respecto a la jarjacha, ¿no? Si no se Claro. encajaría dentro de este grupo de condenados o es otra cosa. En A ver, te realidad dejo el tema. la jarjacha es un espectro distinto, también pertenece dentro de la mitología o la cosmovisión andina, es un ser mágico también. Los condenados son otros seres mágicos, vienen a ser personas, humanos, humanos mismos que al fallecer se encuentran arraigados a la tierra justamente por su afán de permanecer acá, ¿no? Pero cuando alguien descubre su tapado, su tesoro y quiere sacarlo, él lo defiende y lo mata o puede comer su piel, o a veces se le encuentra condenado como un alma en pena, un muerto vagando por el pueblo, ¿no? A diferencia de la jarjacha es un personaje mítico de los Andes que ha sido maldecido justamente por los apus o por los dioses andinos debido a que cometió incesto, y, y tienden a convertirse en las noches en un animal que también tiene la maldición de devorar a la gente que se le puede cruzar por el camino, ¿no? Comiéndoles, también comiendo sus carnes. Ah, o sea que también la jarjacha podría comer a las personas, o sea, también es un devorador de carne humana, digamos. Qué interesante, ¿eh? Claro, pero es Pero una persona que se convierte en animal. pero es una persona que se convierte en ¿Mm? animal. Pero esta persona que se convierte en animal sigue siendo, o sea, ¿sería un espectro o todavía sería físico? En este caso sí es algo físico, no es un Físico. espectro, a diferencia de los condenados. Pero los Ah, condenados pueden ser tanto como espectros o pueden también ser físicos. Ahí es la diferencia, ¿no? Pueden ser wow. de ambos. Entonces, yo tomo el personaje de los condenados como personaje principal en la historia, y lo abordo desde una perspectiva zombie, pero andina, si te das cuenta, porque ahora hay que tener en cuenta
que los zombies no es una creación del cine norteamericano, ¿no? Que todos piensan que es con Romero, ¿no? Con George Romero, pero en realidad la creación, esto viene desde hace mucho antes de diferentes culturas y no solo la haitiana, porque George Romero se inspira de que en la cultura haitiana los brujos vudús levantaban los cuerpos de los muertos para convertirlos en esclavos para ellos, para su beneficio propio, ¿no? Como sirvientes. Y Joe Romero coge este concepto y lo lleva al cine y nace el término zombie, porque antes no se conocía el término zombie tal cual, ¿no? Se tenían otros nombres. Por ejemplo, esto mismo no solo se encuentra en la cultura haitiana, sino anterior a ella también se encuentra en la cultura andina y también hay algo similar en la cultura china, que tienen también sus propios muertos que se levantan. En caso de nuestra cultura andina se llaman condenados y es el Wow. personaje que yo utilizo para la historia. Muy bueno, ¿no? Y de hecho ya en los años 20 del siglo XX más o menos, acá tengo un dato que justamente estamos compartiendo la otra noche con unos amigos, por eso lo tengo anotado, ¿no? Mira, William Seabrook, algo así, concretó el concepto zombie en La Isla Mágica, 1929, o sea, un libro, mira, la historia desarrollada en Haití de culto vudú y repleta de esclavos, bueno, fue tachada en su momento de sensacionalista y exagerada, pero se convirtió en una de las primeras grandes referencias occidentales de zombies. Confundido. Hay otra obra que se llama Los zombies del Gran Perú de 1697. Mira, por Pierre de Blesbois, ¿no? Blesbois, ¿cómo se pronunciará? ¿No? Pierre Blesbois. Pero él habla de que en su viaje a América había oído hablar mucho sobre los zombies que habitaban el Gran Perú, que bueno, según algunos expertos que han leído la obra, dicen de que el Gran Perú era una parte de Haití, era como era el nombre de un sembrío, de un lugar, de un sector de Haití, ¿no? Pero curioso que esté involucrado el nombre de Perú mira, en 1697 en un autor que va a rescatar o que va a ser uno de los primeros en llevar la idea de los zombies a Europa, ¿no? Y que probablemente va a inspirar también a la novela de Frankenstein, ¿no? Claro. Y qué bonito que tengas esa información. De aquí te voy a pedir que me la compartas porque no la conocía y siempre es bueno conocer un poco más, ¿no? De este tema. Sí, yo me la topé ayer de casualidad. De hecho, te la estoy compartiendo ahorita a tu WhatsApp para revisar, pero me parece curioso y me parece muy acertado entonces tu giro, que debe ser orientado un poco más a las culturas, no tanto basado en el cine, ¿no? Sino ir a la fuente, ¿no? Y la fuente está lógico en Haití, pero recordemos pues que, lógicamente, o sea, América ha recibido influencia también africana. Y quién sabe antiguamente si han habido ya contactos con otras culturas ancestrales o por qué comparten estas, ¿no? Ideas tan similares, en este caso los condenados, porque la idea de los condenados peruanos, de las rajachas, pues es muy antigua, ¿no? O sea, es tan antigua como, qué sé yo, vendrá mucho más atrás de los incas, de pronto los pre-incas mismos, o tú cómo ves estas creencias, ¿son muy antiguas o las ves ya modernas, coloniales? No. No, sí, es muy interesante todo esto que tú comentas porque nuestra cultura es muy rica en lo que es mitos y leyendas. Y desde las culturas pre-incas, precolombinas, nosotros tenemos personajes representativos que luego han ido evolucionando gracias al sincretismo que se dio a partir de la llegada de los españoles. Entonces, sucede mucho que algunos personajes han evolucionado en cuanto a sus características. Por ejemplo, tenemos al Supai. El Supai es conocido como una entidad buena que vivía en el Ucupacha. Yo hablo mucho en mi libro sobre los tiempos, perdón, el ciclo de la cosmovisión andina en cuanto a la vida misma. Tenemos el Ucupacha, que es el mundo subterráneo, el mundo subyacente. Tenemos el Hanampacha, que es el mundo presente, el mundo de los vivos. Y el Caipacha, que es el mundo de los dioses. Entonces, a ver si lo he dicho bien por si acaso. Sí, 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 está muy Perdón, bien. perdón. Ucupacha es el mundo subterráneo, el Subterráneo, Caipacha es el mundo presente y el el, Hanampacha es el mundo de los el mundo dioses. de arriba, sí, sí, está bien. Claro, el mundo de los dioses. Entonces, ¿qué sucede?
de que el Supai era una entidad que cuidaba y servía de como el barquero, como Aqueronte, que trasladaba a los vivos al mundo del Lucupacha, del Caipacha Lucupacha. ¿Y qué sucede? Que a partir del sincretismo que sucedió ya con la llegada de los españoles, este personaje asume características distintas. Se le representa más similar a la diablada, porque la diablada es un concepto que evolucionó justamente de la llegada de los españoles tomando a este dios que tiene una máscara con cuernos, que antes no era así, ¿no? Ah, no era así. No, antes no era Mm, así. qué interesante. O sea, claro, o sea, relacionamos al Supai como, qué sé yo, como el demonio directamente, cuando no debe, o sea, el demonio bíblico, ¿no? Satanás, Belcebú, no sé, es como, claro, o sea, lo relacionamos con una idea muy cristiana, ¿no? Pero los incas, hasta donde sabemos, pues no eran cristianos, entonces adoptó el Supai esta fusión entre Satanás y no sé, ¿no? Y estos Exacto. seres del reino de Lujupacha, que no eran malos necesariamente, ¿no? No, claro que no. Es simplemente un ciclo de la vida. Todo en la cosmovisión andina es cíclico. Entonces, no está la muerte es simplemente parte de un giro que nos va a producir una nueva vida, ¿no? Diferente a la cristiana, ¿no? Donde nosotros tenemos la creencia de que una vez muertos nos vamos al cielo, pero en este caso volvemos a vivir cíclicamente y como tú comentas, ¿no? Esta alteración del Supai se da justamente por la religiosidad que nosotros absorbemos, ¿no? Y ya lo consideran al Supai ya no como una entidad noble, sino como una entidad que es del pecado, una entidad maligna, ¿no? Cambian todo ese concepto. Qué interesante, ¿no? Bueno, mismo destino tendrá, pues, me imagino, el duende, el Muki, ¿no? Y otras entidades que son seres, por ejemplo, a ver, pero para no salirnos de la línea de estos seres Claro. demoníacos, y de estos caníbales, ¿no? Por ejemplo, qué otro ser mitológico peruano podría encajar o del cual te has nutrido para construir tus personajes zombies? De repente los gentiles tienen algo ahí que ver o no tanto ya los gentiles. Mire, te comento, este es el libro, acá lo tengo, A ver, sí. se llama La Horda, Los Condenados del Fuego. Bueno, si se llega a ver, si tú ves la portada, se puede ver lo que es una vanita. Una vanita es un tipo de bodegón que es un recordatorio a que el mundo es perecedero, la vida, vamos a tarde o temprano a morir, ¿no? Entonces, ¿y por qué tiene esta estructura? De que si tú ves una cabeza humana, lo que es un cráneo, se pueden ver ojos, dedos. ¿Por qué? Porque sucede de que el personaje principal en esta historia es el condenado mismo, que hay un conflicto social entre los condenados que tienen su propia civilización, su propia sociedad, su propia cultura y los humanos. Y el conflicto se da en que luchan por el territorio o por quién puede predominar y sobrevivir en este mundo posapocalíptico, porque es un mundo posapocalíptico y la historia nace en 1980. Bueno, se empieza a contar, a narrar a partir de 1980. Y esto lo hago porque tomo referencia mucho, no solo de la mitología andina, sino de los acontecimientos de la violencia política que sucedió en nuestro país con la quema de ánforas en el poblado de Chuchi, en Ayacucho. Wow. Entonces, yo tomo ese inicio y creo un momento en que hay un poblado ficticio de nombre Cototo, que queda en los Andes centrales del Perú, donde comienza toda esta historia cuando una horda de condenados llegan y matan a la gente, muy similar a lo que sucedió con el terrorismo, ¿no? Entonces, no es que hable en sí del terrorismo, pero sí tengo referentes como una especie de metáfora en esta obra. Y no es una obra que apele a lo que es la fantasía fantástica, sino podría denominarse de que existen estos personajes y toda la relación se desenvuelve así, nada más entre los humanos y el conflicto que tienen contra estos condenados. No hay otros personajes mágicos como duendes, mukis, cosas así. Mm. Solo la misma historia, ¿no? Que se cuenta. No, buenísimo, buenísimo. Es más como un
no ciencia ficción, o como lo has dicho, ¿no? Una fantasía, sino más como un realismo, o como este programa que se llama así, Matergia Realismo Fantástico, ¿no? Se llama este programa, algo así, lo veo más así como un realismo fantástico, ¿no? Porque en sí, estos seres, pero eso quería dejarlo un poco para el final, ¿no? Para cuestionar si es que en realidad tu historia, qué tan ficción es. Yo sé que también hace un juego entre lo que comentabas, el terrorismo y esto, uno se da cuenta, creo, con lo que hemos leído al inicio, que los invito, amigos, a que lo lean. Voy a dejar el link aquí en los comentarios y también el link de Amazon, porque veo que está en Amazon y está a un precio súper cómodo, sobre todo en Kindle, ¿no? Y de verdad es una lectura, se hace súper, a mí me gusta el género, bueno, me encanta, está muy, muy bien escrita, además jala, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Y te engañan por partes, me parece excelente, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Sin perdernos, mira, justamente te quería preguntar, o sea, ¿qué otros seres fantásticos podían haber ahí? Porque ahora que vi tu portada bien, yo pensé que esa era la mesa de trabajo de un pistaco, ¿no? Ahí que le ha sacado la carne y los ojos. Claro que el pistaco no es en sí un condenado, ¿no? Pero también te habrías nutrido del pistaco o conocido aquí en Aymara por Puno, por Arequipa, bueno, parte de Arequipa, por Puno como el cariciri, el caricari, el anchancho, tantos nombres que tiene este ser. ¿El pistaco también te habrías basado en él o no? Mira, te voy a contar dos cositas en base a lo que tú estás comentando. ¿Por qué tiene esta portada, ¿no? Donde hay una mesa donde se ve una cabeza humana, dedos, ojos, porque estos condenados, al tener un conflicto con los humanos, tienen una gastronomía muy interesante. Ellos comen humanos, entonces sus platillos los elaboran en base a humanos. Y es por eso que tiene esa portada. Y en el transcurso de la historia te vas a dar cuenta, ellos se pueden comunicar entre sí, sin embargo, bueno, se dice en un inicio, ¿no? De que los condenados y los humanos no tienen comunicación entre sí porque cada uno tiene un lenguaje peculiar, un lenguaje particular. No pueden comunicarse entre sí, entonces no, al no haber diálogo siempre va a haber conflictos. Por eso te digo que es una metáfora mucho de la violencia política también que hubo en nuestro país. Yo lo escribí de esa manera. Y con respecto a los pistacos que tú me comentas, si lo podría abordar en este tema, bueno, no lo he planteado para la historia de los condenados así. Sin embargo, hay algo muy interesante porque este libro, como te comenté, es una trilogía. La segunda entrega, antes de la segunda entrega va a salir una novela aparte, que esta novela se basa también en el mismo cosmos de esta historia, es decir, que va a ser una secuela de una historia completamente diferente, pero que sin embargo están viviendo en la misma temporalidad. Y esta historia, a diferencia de La Horda, que solo se basa en condenados y un poco más realista, esta es una novela fantástica, de fantasía, donde sí se van a ver todos estos personajes míticos de la cosmovisión andina. Y esta nueva novela, que va a ser una secuela que va a salir antes de la segunda entrega, que sale ya para principios del año que viene, se llama Nayará, la historia de la leyenda de la primera chamana. Habla sobre un personaje que viven en el mismo tiempo, viven los mismos acontecimientos, pero ella vive sí cosas fantásticas como mágicas, míticas, que les va a gustar mucho cuando lo lean. Bueno, volviendo un poco entonces a los condenados, que lo más cercano que tenemos también ahí, bueno, lógico, están los condenados, las carcachas, en este tema de los que podrían devorar seres humanos, ¿no? Los caníbales, ¿no? Y bueno, los pistacos también pues desollan, ¿no? A la gente, bien sangrientos, ¿no? Son estos seres también, la verdad. Bueno, entonces, digamos que te has basado también, es lo que te quería preguntar, lógico, ¿no? Veo que te gusta Javier Zapata y todos los libros que él tiene, que son un montón, pero dicho sea de paso, Javier Zapata no es que él se invente, ¿no? Ha recogido mucho de la oralidad, o sea, prácticamente es lo que decimos, es realismo fantástico, porque son cosas increíbles, pero que son reales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú te has basado también de experiencias personales o de los libros o experiencias orales de la gente que se ha encontrado con estos seres para que en tu libro pues los articules bien a los personajes? ¿Te has basado en alguna historia real? ¿Hay algo real en tu libro? ¿Algún ataque de estos ha sido real? ¿Alguna descripción física? ¿Cómo lo has construido?
Bueno, sí, ha sido de una manera, podría decirse, entre comillas, real indirecta. ¿Por qué? Porque toda mi manera de ver las cosas, de sentir, mi pasión por la literatura y estos géneros andinos, porque amo mucho lo que es la cultura, el mito y la leyenda andina, parte a raíz de mi abuelito. Mi abuelito ha sido un poeta, era un poeta que nunca llegó a publicar, pero tenía muchos cuadernos con poesía muy linda. Yo comencé, al igual que él, escribiendo poemas y luego ya empecé a escribir cuentos y terminé escribiendo novelas. Pero él nace, o bueno, él es de la provincia de Cajamarca. Él es de Cajamarca, de la zona de la ceja de selva, de Jaén. Ahí él ha tenido chacras, ha sido agricultor. Y cuando él aún seguía vivo, mi abuelito muchas veces conversaba con él y me encantaba, me fascinaban las historias de vida que él me contaba. Historias que cualquiera diría, es mentira, no pueden suceder. Pero, por ejemplo, ¿no? Para, no sé, contarles una anécdota de mi abuelito, ¿no? Él me contó una de sus tantas historias que tuvo una presencia un día de la CUDA. Él se encontraba yendo a su chacra, que quedaba en la parte alta del monte, y sucede que él estaba llegando porque sus hijos, o sea, mi mamá todavía era niña, ellos se encontraban en la ciudad de Jaén, bueno, en ese entonces, ¿no? En Jaén, y mi abuelito tenía su chacra en el monte en otro lugar, y cuando llegó tarde, porque él vendía sus productos, sucede de que subiendo el monte, escuchó que alguien llamó a su nombre, le decían David, pero tras el fondo del nombre se escuchaba un cacaraqueo como de gallina. Entonces mi abuelito no entendía y seguía caminando. Mi abuelito siempre ha sido bien religioso, bien cristiano, católico, y siempre cargaba su crucecita y andaba con su Biblia. Y sucede que seguía subiendo y le vuelven a llamar. Y mi abuelito, observando, tratando de buscar de dónde proviene que le están llamando, mira a lo lejos el perfil a una mujer desnuda, a una mujer completamente desnuda que se le veía muy hermosa, me cuenta, ¿no? Pero de repente cuando se quedó mirando por un rato más, la mujer volteó y una de sus patas era de gallina. Entonces empezó a perseguirlo, dando brincos como si fuera una gallina, saltando, corriendo como si fuera una gallina. Y mi abuelito lo único que podía hacer, porque sabía que era la CUDA, y si te atrapa la CUDA, te mata. Se escondió detrás de unas piedras, unas rocas, me contó, y se puso a rezar. Entonces, igual seguía escuchando el nombre de la CUDA y salía a ver y veía otra vez al espectro que lo empezaba a perseguir y otra vez se volvía a esconder hasta que se puso a rezar tanto que llegó a que el espectro desapareció, ¿no? Y mi abuelito regresó a su casa. Por ejemplo, una de las tantas historias fantásticas que uno podría pasar que es un invento de mi abuelito en este caso, ¿no? Pero sin embargo, a mí siempre me ha gustado recopilar historias, no solo las de mi abuelito, sino que yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar a algunas provincias como Ayacucho, Cusco, y me iba a los poblados. Por ejemplo, me fui a un pobladito que se llamaba Guaitará y me ponía a conversar con los niños o con las personas adultas si había la oportunidad, y eran personas que vivían, que son de pueblo, o sea, como tú comprendes, ¿no? La gente que es más, una vida más sencilla, ellos están relacionados mucho con el campo, con las chacras, y cuentan, ¿no? Las historias, me contaban historias de sus familiares, y yo las iba guardando, a veces las grababa, o a veces me las quedaba en la mente y luego las escribía para poderlas recordar, porque siempre me ha fascinado esto. Y Wow. así, por ejemplo, tenemos este libro de uno de mis autores también que me gusta mucho, que es César Toro Montalvo, que se Claro. llama Mitos y Leyendas del Perú. Acá, por ejemplo, hay una recopilación, al igual que César Montalvo, de infinidad de historias de diferentes personas que han vivido en zonas de la sierra, que han tenido experiencias similares a las que te he contado.
Wow, no, impresionante, no, y tiene unas historias, pero increíbles, ¿no? Realmente, ¿no? Ambos, ¿no? Y justamente él recoge bastante de la oralidad, ¿no? Ambos, ¿no? Toro Montalvo, claro, César Toro Montalvo ha hecho muchas, digamos, libros de estudios, ¿no? De la lengua quechua, aymara, literatura peruana, boliviana, inca, ¿no? Y ahí se fue topando con la oralidad, ¿no? Con estos relatos los ha ido acumulando hay varias colecciones de esas, ¿no? Varias circulan por ahí, muy buenas, ¿no? Entonces, más o menos, entonces eso te ha permitido construir correctamente entonces a los personajes de tu novela, ¿no? Que se ve muy interesante la novela realmente, me ha gustado mucho el arranque y todo, ¿no? Muy dinámica, ¿no? Y muy visual también, ¿no? Y muy gore también. Sí, es interesante el hecho de que nosotros pasamos como que es parte de la ficción, quizá, ¿no? Sea parte de la cultura, de las tradiciones, de la gente que ha vivido eso cuando tú escuchas sus historias, pero ellos lo dicen tan convencidos de que realmente lo han vivido que tú a veces te creas la desconfianza de decir, ¿es posible que estos personajes realmente existan? Uno Ah, podría decir, no, exacto. no lo sé, ¿no? Sí, sí, eso quería preguntarte, justo me estaba olvidando, ¿ves? Entonces, claro, a ver, estas historias realmente, bueno, al margen de las historias en particular, ¿estos seres existirán? O sea, realmente, claro, ¿podrán estos seres atacar así a los seres, a los humanos, los condenados? ¿O tú tienes algún reporte periodístico de que daría cuenta de que algunos de estos hechos sí puedan ser reales? No tanto orales, sino ya alguna prueba, alguna evidencia, algún video, alguna foto. ¿Hay algo de eso? Mira, siempre vas a encontrar por ahí alguna evidencia como fotográfica, o hasta en videos. Si tú buscas en YouTube, a veces me da por curiosear porque llama mucho la atención siempre las cosas fantásticas, mágicas, siempre me ha gustado. Y me pongo a ver, te pones a buscar duendes reales. Y por ahí que encuentras grabaciones de pequeños seres diminutos que transitan así y que tú dices, bueno, parece real, o sea, no pareciera editado, ¿no? No, pero ¿Quién sabe? te acuerdas que apareció un video? Bueno, no lo voy a poner acá por copyright, pero apareció un video, pueden buscarlo, amigos, googleenlo, ¿no? De los condenados. A ver, el último que yo recuerdo así en la pandemia, no sé si te acuerdas, en Ica o fue en Chincha, creo que fue en Ica, que en un poblado que habían correteado que la jarjacha estaba en una palmera y la gente ya la tenía acorralada, la jarjacha, y creo que en México también hace poco no sé cómo le dicen allá al condenado, pero tiene otro nombre, ¿no? Es como una especie de variante del Nahuatl, ¿no? De este sacerdote que puede volverse Nahual. también, claro, es como un Nahual que, claro, se vuelve animal y que también lo tenían acorralado. Muy parecido el video ese de México con el de acá, o las brujas, ¿no? Que aparecen volando y hay videos, ¿no? Que al final no se sabe si son fake, si es verdad. Hay otro de un hombre, ¿no? Que se transformaba en hombre lobo en Bolivia, que lo habían grabado por Potosí, no sé por dónde, y que creo que era medio fake, pero en sí parece que hasta el día de hoy, mira, con cámaras y todo, siglo XXI, hay todavía la creencia fuerte, ¿no? De la gente que afirma de que los ha visto, ¿no? Y que siguen atemorizando en pleno siglo XXI, ¿no? Siguen atemorizando estos seres a los pobladores, curiosamente no de digamos, de Lima, no, digamos, de las grandes capitales o de las zonas urbanas, ¿no? Sino siempre en sectores alejados, ¿no? En poblados que todavía, ¿no? Se podría decir, no ha llegado del todo la civilización, la gran tecnología, ya es ahí donde todavía se resisten a morir estos seres mitológicos y de repente es el último lugar donde se están refugiando. Quién sabe, lo que sucede es que a mí me gustan mucho estas historias porque es parte del arraigo cultural que nos forma o nos da la identidad de peruanos. Y creo que es algo que no se debe perder. No sé si quizá ese sea mi deseo o mi afán por escribir este tipo de literatura. He escrito no géneros, porque tiendo a escribir bastante lo que es thriller o terror o suspenso, que es mi género favorito. También he estado entrándole un poco a la literatura de fantasía, y a la literatura infantil también. Tengo por ahí un par de relatos que todavía no los he dado a conocer, pero hasta el momento, eh,
soy conocido como escritor de thriller, suspenso, terror. Pero aunque he escrito sobre otras historias no muy similares, mayormente escribo sobre temas como este. Por ejemplo, tengo un libro inédito todavía aún por publicar que se llama Cuentos Tutelares. Y se llama Cuentos Tutelares porque por los dioses tutelares ancestrales del Perú, donde yo creo relatos que tienen que ver con estos personajes creo que es una manera de poder hacer que las nuevas generaciones conozcan y se enriquezcan de parte de nosotros, de nuestras tradiciones, nuestras leyendas, mitos. ¿Por qué? Porque el mundo al globalizarse va perdiendo de cierta manera identidad, que la globalización es algo imparable, innegable, que poco a poco nos hace perder cierta identidad, ¿no? Y los chicos actualmente ya prefieren a veces ver una película americana, no sé, ponte de vaqueros, de samuráis, lo que sea, y dejan de lado lo que es parte de nuestra cultura. Y quizás si nosotros como escritores o como difusores culturales nos enfocamos en dar a conocer un poco más de nosotros, podemos hacer cosas interesantes. Que creen nuevas formas y sea más enfocado a este público juvenil, quizá, ¿no? Definitivamente, ¿no? Te escucho con atención y justamente venía en mi mente, quería proponerte de nuevo, ¿no? O sea, si es real, si realmente estas historias pueden ocurrir o... Mira, te cuento que hace como, o en algunos años, se dio un caso de la muerte de varios borregos, ¿no? Aquí en Arequipa, más de 100 cabezas de ganado, también, ¿no? Ganado vacuno, y murieron muchos animales. Yo tuve oportunidad de ir a buscar a la misma zona donde los habían desechado los cuerpos y con los dueños, ¿no? Fuimos y me mostraron la forma en cómo habían sido atacados estos animales, ¿no? Fueron atacados con armas, como una especie de colmillos que medían, pues, no sé cuántos centímetros capaces de quebrar, entrar desde el cuello hasta el corazón, quebrándole las costillas. Entonces, ahí se cayó un poco lo que decían las autoridades, esta teoría de que fueron perros, ¿no? Un par de perros y yo fui hablando con las personas, y está en internet, pueden ver, cuando le comento a una señora cómo ha sido este ataque, ¿no? A estos animalitos, qué ha pasado. Y todos coincidían con que habían visto un hombre transformándose en perro y en lobo y luego en hombre otra vez, y que él fue el que atacó a estos animales, que fue una especie de hombre lobo, era una especie de condenado. Otros me decían que tenía la cara como que era una llama con cara de hombre. Entonces fui investigando un poco y coincidía en la Jarjacha o en el Condenado, ¿no? Y estos pueblos daban esta explicación, o sea, los mismos pobladores lo habían visto en la noche, ¿no? A estos seres deambulando, y no era solo una leyenda, sino que podíamos encontrar los cuerpos, ¿no? De los animales totalmente sin corazón, sin orejas, unos ataques bien raros, porque generalmente un perro cuando ataca, no por, puede ser un perro con actitudes ferales, ¿no? Un perro, digamos, salvaje, o incluso cualquier otro animal, generalmente ataca las patas, ¿no? Para hacerlos caer, y ahí puede ser que les desgarre y les come las vísceras, pero en este caso no. En este caso fue a veces golpes o heridas directamente al corazón, a extraer el corazón. Y peor, no hablemos de lo que pasó en Cusco, que otros animales aparecieron ya sin cerebro, ¿no? Y yo he leído por ahí de que hay algunos, en la mitología peruana, algunos seres que se alimentan también de los cerebros de estas víctimas, y me hizo acordar mucho al género también zombie. Entonces, ¿hasta qué punto, claro, estos son fantasías, y hasta qué punto estos ataques realmente detrás de ellos, por lo menos, hay algo misterioso que no podemos encasillarlo en que han sido perritos, ¿no? Sino que ha sido, no sé, de repente, claro, puede ser algún otro animal, ¿no? Que todavía no lo hemos descubierto, o podríamos creer realmente los testimonios que nos dicen que fue el condenado o una jarjacha, ¿no? No sé qué opinas de estos casos que por ahí de repente alguno escuchaste. Sí, claro, sí he escuchado, escuché el caso de Ica, sí, sí me acuerdo bien. Si damos por cierto de que estos mitos o estos personajes, estas entidades típicas de nuestro Perú, eh, se han manifestado de esta forma,
es creo que parte de la creencia que cada uno pueda tener. Eh, yo creo que sí puede ser posible, pero soy de esas personas escépticas, de mientras no verlo personalmente, no creo en sí. Me gusta más, como te comento, por el lado cultural, sí. Pero sí cabe la posibilidad, claro que sí. Claro que sí, ¿no? Y bueno, Mm. muy bien, volviendo un poco más a la obra, como para ir redondeando, entonces, me gusta mucho cómo lo has planteado tu historia, esto de generar dos civilizaciones paralelas, una que combate con la otra, ¿no? Los zombies peruanos, ¿no? Los condenados, la horda, ¿no? Que trata de hacer prevalecer, como tú nos estás contando, ¿no? Su hábitat. Y por otro lado, hace poco se estrenó una película, bueno, de repente hay mucha gente que la ha visto, o si no la han visto la pueden ver también, que es El Ejército de los Zombies, de Zack Snyder, que me parece que ha tomado algo de las últimas películas que, bueno, ya Romero murió, ¿no? Pero creo que quería hacer un par de películas más o una más, y no sé si Zack Snyder por ahí le pirateó la idea o algo, pero siempre estaban ellos tratando de proponer la idea de los zombies inteligentes y el zombie como una especie de evolución humana que buscaba alejarse, generar su propia sociedad y apartarse ya de la nuestra, ¿no? Y me gusta mucho que, por eso quería preguntarte si tú, ¿cuándo la habías escrito esta novela? Si tú te inspiraste en estas ideas o es una idea paralela que ha surgido en ti al momento de proponer inteligencia en estos seres, ¿no? Que me parece Eh, súper disruptor, ¿no? Con el género zombie tradicional. bueno, digamos, la similitud siempre se va a encontrar en la literatura misma. O sea, no es que uno invente algo. Las invenciones no están por sentadas, pero sin embargo, las aportaciones, las diferenciaciones, sí las puedes realizar tú como artista. En este caso, innovar es lo que marca la diferencia. Creo que de cierta manera en mi obra, en la Horda, innovo en el hecho de que no es el típico zombie convencional que todo el mundo conoce, sino lo desarrollo desde una perspectiva andina. Y sí han existido relatos anteriores a los míos de zombies inteligentes. Hasta George Romero, si no me equivoco, su película fue El Amanecer de los Muertos, no sé si fue esa, la que se titulaba de un grupo de zombies que se encuentran en un centro comercial, pero llega un momento en que empiezan a razonar, ¿no? Empiezan a pensar, no sé si me equivoco con el título, Sí, está bien. pero Sí. bueno, claro. Y un grupo de sobrevivientes luchan con estos zombies que ya son pensantes, que empiezan a agarrar herramientas para poder defenderse y atacar a los humanos, ¿no? Sí. No es como los zombies típicos de Walking Dead, que son simplemente seres que se van para comer tu cerebro, ¿no? El clásico zombie. Ahora, esta historia me nació casualmente escribiendo simplemente un cuento. Nació como un cuento que luego me pareció que podía dar más y fue escribiendo, escribiendo, escribiendo y dije, llegó un punto en que había escrito tanto este cuento que dije, no, esto da para una novela, para una novela y se me dio la idea en base a lo que hablo mucho de los temas recurrentes dentro de este libro, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el antiespecismo, que es la igualdad entre las especies animales y humanas, no poner a una por encima de la otra. ¿Y por qué? Porque de cierta manera no podría decirme que soy animalista, pero tengo mucha empatía con los animales, me gustan mucho, tengo gatos, tengo perros, y veo que existe muy poca empatía con respecto a los animales. ¿Y por qué te comento lo de la empatía y el antiespecismo? Porque esto también se presenta como una metáfora dentro de la obra, porque cuando se inicia esta historia, se inicia desde la óptica de un personaje principal que viene a ser un joven condenado, que tiene empatía por los humanos y que es Mm. como decir un animalista, pero con respecto a los humanos. Y él no, es como podría decirse, en su criterio, en el criterio de su manera de pensar, es como similar a que una persona fuera vegana o vegetariana. Él no come humanos,
En vez de comer humanos, come carne animal, carne vacuna, porque los Ah. considera como un ser que es más, Ahí está, digamos pues, que... ese es el zombie que se está comiendo al ganado ahí en Cusco, en Arequipa. Claro, Claro. ahí está, mira, ¿ves? Ya, Entonces, más o menos. sucede, parte la historia desde ese punto, ¿no? Entonces se me vino la idea de escribir algo referente así y primero comencé escribiendo la historia de un zombie convencional, un zombie que no quería comer humanos, pero dije en el transcurso de la escritura que podía asumirlo desde una perspectiva de los condenados, que son personas, entidades nacionales peruanas, y luego se me ocurrió la idea también de relacionarlo con el conflicto armado, ¿no? Justamente por esta guerra que iba a haber entre estas dos especies. No, y quedó redondo, redondo. Se nota que está muy bien. No solamente es una buena historia, que es lo principal, ¿no? Sino que, y me ha sorprendido eso que me has contado, o sea, ya definitivamente, sino que está bien escrito, ¿no? Esa es otra cosa que también es, creo que es lo más importante, ¿no? Que esté bien escrito y está muy bien escrito. Y mira cómo tu cuento o tu relato ahora tiene 154 páginas, y bueno, dices que viene una trilogía y está muy interesante. Yo ya lo veo ya en el cine, o sea, se presta para una película. Creo que se han hecho algunas películas en el cine peruano, ¿no? Sobre el tema, pero me parece está muy buena. Y bueno, no quería irme también sin que me comentes un poco sobre ya lo que es Runabook, porque sé que eres uno de los propulsores de esta plataforma, donde también tú no solamente eres un escritor, sino también estás ayudando a que otros escritores puedan alcanzar sus sueños de ser leídos, ¿no? A través de Runabook. No sé si nos quieres comentar algo de esta iniciativa. Claro que sí, Rutabook es una plataforma digital que conecta a escritores independientes, editoriales independientes y librerías independientes con miles de lectores a nivel nacional. Y esta iniciativa nace a partir de apoyar mucho a escritores noveles como soy yo y como son muchos, aunque la gente no los conozca porque es a diferencia de los escritores ya con mayor reconocimiento, llegan a tantos lectores o se venden en las mejores librerías. Existen muy buenos escritores noveles de muy gran calidad literaria, que tienen muy buenos textos y que lamentablemente, por cuestiones económicas en algunos casos, ellos se autopublican. Y al autopublicarse, a veces con algunas editoriales pequeñas o medianas, en el contrato sucede de que cuando termina el contrato, si es que no se ha vendido la totalidad de su libro, que suele suceder al no ser tan conocidos, ellos se quedan con el 50% y el otro 50% se lo dan al escritor. Y a veces, al no tener conocimientos de mercadotecnia o no saber cómo vender, porque muchos no tienen esos conocimientos, se terminan Ujú. estoqueando con los libros. Es en base a que la idea es que estos escritores que ya tienen un stock determinado de libros físicos en tapa blanda puedan colocar en nuestro marketplace que se encuentra en Runabook los Mm. libros que tiene para que de esa manera puedan llegar a un público que está interesado, ¿no? Esa es básicamente nuestra idea, pero no únicamente no tenemos el marketplace, sino que nuestra intención como Runabook es difundir culturalmente la literatura nacional, porque solo nos enfocamos en lo que es literatura nacional. Por lo que creamos a veces en nuestras redes sociales algunas entrevistas con estos escritores, justamente estos escritores noveles para darlos a conocer, algunos conversatorios, algunas presentaciones sobre sus libros que han colocado en la plataforma. A la vez también te pueden ingresar a la página web que es runabook.p y van a encontrar pestañas donde pueden leer gratuitamente algunos relatos de estos escritores que han subido en la plataforma para que también puedan conocer un poco más de su manera de escribir, ¿no? Y vean la calidad que existe. Excelente, entonces todos invitados ahí a contactar a la página, a comprarla, y lógico también, ahí está disponible la horda, me imagino también, ¿no? Sí, también. Ah, ya, ya, Sí, ya. Pero así también te es. estás moviendo, como veo, hay otras plataformas, está la versión Kindle que me parece una gran idea y está lógico en Amazon, entonces, bueno, no hay excusa, ¿no? Hay bastantes métodos de cómo adquirirlo.
y no sé, no sé si nos quieres comentar algo más sobre el libro, algún punto de venta, alguna página para, bueno, ya lo has hecho, ¿no? Pero igual para que nos recalques, nos invites a adquirir tu libro y otros más, ¿no? Que estuvo acá, Zeta Romero, quien es escritora y también tiene unos cuentos muy interesantes que están disponibles en Runabook. Entonces, no sé si quieres invitarnos nuevamente, como para ya cerrar esto. Una vez más, por favor, invítanos ahí. Claro, Zeta Romero es mi socia y una de las administradoras, al igual que yo, de la plataforma Runabook. Nosotros somos los creadores de esta plataforma digital, siempre tuvimos esta intención. Ella es difusora cultural, le gusta mucho apoyar, es animalista, es por eso que me contagió un poco de ese sentimiento también. Y juntos también somos escritores que escribimos de manera colaborativa, es decir, tenemos libros en coautoría. Uno de los libros en coautoría que justamente va a salir para este mes de junio, quizá para inicios de julio, mediados de julio, en el mes de julio, con la editorial Caja Negra, que es mi casa editora, va a salir un libro que se llama Cuentos Desadaptados, que es un libro en colaboración con Zeta Romero, que también pueden adquirirlo a partir de esa fecha. Y aparte de ello, si me contactan por mis redes sociales como Miquel, es Mikel López Dávila, eh, para mi libro, pues, lo van a adquirir autografiado, así que yo se los puedo mandar completamente autografiado, dedicado, si les gusta. A eso quería que me comentes, justo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya saben, amigos, podemos apoyar no solamente, claro, a un escritor, sino un escritor peruano y lógico que escribe sobre el tema, ¿no? La materia que se maneja aquí en el canal, que es la mitología, pues, andina, las historias, las leyendas. Ustedes saben que aquí, pues, hemos tocado mucho este tema y qué bueno que se le esté dando vida, ¿no? Para que esto pueda pegar aún más en la cultura popular peruana, ¿no? Y mundial, ¿cómo no? Porque realmente el tema de los zombies es un tema súper apasionante, hay muchos fanáticos, ¿no? Prueba de ello es las cantidades de series, películas, y cómo no tener una visión peruana de este tema, y que, como hemos visto, mal que bien, o sea, por alguna cosa u otra, está, ¿no? Dentro de, mira, 1690 y tantos, ¿no? Ya se hablaba de que los zombies eran peruanos, ¿no? O por lo menos está ahí metida la palabra Perú, ¿no? Dentro de los primeros relatos de zombies. Así que, bueno, tenemos todo el derecho entonces de explotar este tema nosotros con una mirada pues propia, ¿no? Bueno, Miquel, gracias por haber venido, ¿no? Te agradezco enormemente porque la gente estaba preguntando. Y bueno, vamos a distribuir esa entrevista en otras plataformas también, así que para todos los que nos están escuchando pueden encontrar esto en Matergia, en todas las plataformas y por favor les pedimos que lo compartan de la forma que les haya llegado, pero compártanlo por WhatsApp, no sé si va a salir por el TikTok, pero por el Facebook, por el YouTube, por los Evox, por todo, ¿no? Compartan esa entrevista para que más gente pueda enterarse de lo que se está haciendo aquí en el Perú y que va a dar que hablar seguramente a nivel internacional y por todo lo grande como se merecen estos temas, ¿no? Que todo el mundo debe conocer. Muy bien, Miguel, muchas gracias una vez más por haber venido y estaremos conversando seguramente de algún otro tema y cuando quieras nos pasas más escritores que quieran compartir sus experiencias y sus historias con nosotros. Gracias a ti, Rafael, gracias, cuídate bastante, muchos éxitos y saludos.